La verdad es que no sé si a mis contertulios les apetece o les hace ilusión que hablemos de cosas del web, pero es que han salido tantas cosas en medios de comunicación últimamente y todas relacionadas con este señor. También preferiría estar hablando de cosas súper interesantes como el Uracilo en Ryugu, pero yo me imagino que la gente ve estas noticias, ve estos titulares y se debe formar una idea en la cabeza y además sale en todos los medios de comunicación y nadie se cuestiona las cosas, nadie pregunta, sino lo toman como, pues Harvard dice que no sé qué, pues será verdad. Yo creo que ese ruido se puede resumir académicamente, digo, para darle un viso académico, de esta manera. Es que es eso lo que pasa, o sea, académicamente nadie le hace caso. A veces la gente me pregunta, oye, ¿por qué no comentas esta noticia? Y bueno, porque es una tontería y nadie le está haciendo caso. Pero todo esto llega al público y llega como muy amplificado, con altavoces muy grandes, y no sé, a lo mejor conviene a veces pararse un poco y explicar un poco las cosas, porque a veces son tan absurdas que cuando las explicas realmente se caen por sí solas, ¿no? Entonces, hace poco hablamos, de hecho creo que ni siquiera fue durante el programa en sí, sino que fuera de micrófono, estábamos hablando, me suena que fue cuando estábamos ya en el directo en YouTube y estábamos comentando no sé qué cosas, y dije, bueno, lo mismo un día acabamos hablando de los objetos interestelares de esferas de Dyson rotas, porque es algo que habíamos visto colgado en tu página web de la Universidad de Harvard y dijimos, bueno, pero por lo pronto esto es una cosa que está colgada ahí y no ha salido publicada en ningún sitio. Bueno, ya ha salido publicada y ha generado el ruido que uno esperaba que generaría si esto se publicara. ¿Qué pasa? Ha salido publicada, pero no. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hablamos de la diferencia de paper y artículo, porque a veces cuando te dicen, ¿por qué no dicen artículo? ¿No? Y bueno, es que a lo mejor no es lo mismo. O sea, es como decir, un percherón es un caballo, pero no todos los caballos son percherones, ¿no? Siempre decimos, para mí un paper es un artículo científico que se publica en una revista científica, que pues idealmente con el proceso de arbitraje, que el filtro que pasan esto, está bueno. Esto ha salido publicado en lo que llaman la Research Note de la American Astronomical Society, que es la sociedad que publicaba antes algunos journals importantes como el Astrophysical Journal, pero creo que ahora no, ahora son del Institute of Physics, bueno, no importa mucho. La cuestión es que estas Research Notes no son con este proceso de arbitraje, no pasan este filtrado de lo que llamamos el peer review, no pasan por los referees, por así decirlo, y son como muy laxas, ¿no? O sea, tú puedes publicar ahí cualquier cosa que se te ocurra, se supone que está pensado para que la gente, pues alguna cosita en la que has trabajado, alguna cuenta servilleta que creas que le pueda ser útil a otro colega y tal, pues vas y lo cuentas allí y te lo publican todo. Entonces, para mí esto no es realmente un paper, es, no sé, como si lo hubieras puesto en internet. Pero bueno, vamos al lío. Recordemos que Avi Loeb es un científico que era muy prestigioso, supongo que sigue siéndolo en ciertos contextos. Durante muchos años hizo contribuciones muy relevantes en cosmología, agujeros negros, fue el jefe de astronomía de Harvard hasta hace un par de años y es una persona con un currículum muy, muy potente. Pues últimamente le ha dado porque todos son aliens, sobre todo desde que vio Oumuamua, el primer objeto interestelar que detectamos, pues le dio que aquello era una nave extraterrestre y se subió a esa burra, según la gente le iba criticando y diciendo que estaba diciendo tonterías, en vez de volver a la sensatez se iba yendo cada vez más al monte, ¿no? Y ahora ve aliens por todos lados y está teniendo mucho éxito mediático, vende libros, está en las cúpulas de muchas cosas interesantes, muy bien conectado a nivel político, con el Pentágono, ahora tiene un proyecto Galileo para buscar ovnis, bueno, un montón de historias. Entonces publica este artículo en el cual dice, él está con la matraquilla de Oumuamua, que dice que es una cosa muy rara. O sea, él no se lo explica. Debe ser porque él no trabaja en sistema solar y en asteroides y estas cosas, y entonces a él un bicho como Oumuamua le parece muy raro. Entonces, aquí dice que se le ha ocurrido la idea de que las esferas de Dyson, de civilizaciones extraterrestres muy, muy avanzadas que rodean su estrella con una esfera para recoger toda la luz y la energía de su estrella, pues que con el tiempo, cuando se van dejando de mantener y esas civilizaciones van entrando en declive y dejan de mantener esas megaestructuras, pues se van rompiendo, como todo en la vida. Dice que eso, por las fuerzas tensiles, ¿no?, que soporta el material, si no se mantiene se va rompiendo y aparte están los impactos de micrometeoritos que le van haciendo agujeros. Entonces eso se va agujereando, se van rompiendo y, según él, ese tipo de fragmentos de esferas de Dyson se acaban convirtiendo en objetos interestelares como Oumuamua. Y eso explicaría, porque una de las cosas que dice, a él lo que le chocaba de Oumuamua es que hubiéramos encontrado uno con las observaciones que teníamos, cuando según un cálculo de servilleta que él había hecho 20 años atrás, debería haber muchos menos, de forma que la probabilidad de que encontráramos uno fuera muy baja. Entonces, como lo que se observa no cuadra con tu cuenta de servilleta de hace 20 años, pues debe ser que hay aliens.
Esta es un poco la forma de argumentar de este señor. Y luego publica esto que no tiene ningún cálculo relevante, porque tú podrías haber pensado, ¿realmente los meteoritos son capaces de perforar una esfera de Dyson? Porque, a ver, supone que para soportar esas fuerzas tensiles, que como él mismo, eso sí lo calcula, tiene que ser por lo menos un orden de magnitud más fuerte que el grafeno. La fuerza tensil es cuánta fuerza tú puedes aplicar por unidad de área de un material para romperlo. Tiene unidades de presión, porque es lo mismo fuerza por unidad de área, pero aunque tenga las mismas unidades, tiene un significado diferente. De alguna forma sí, es cuánta presión tendrías que aplicar para que una varilla de hierro de 1 centímetro de grosor, cuánta fuerza le tendrías que aplicar por el centímetro cuadrado de grosor para que se rompa, algo así. Le sale que una esfera de Dyson típica tendría que ser un material 10 veces más fuerte que el grafeno. Y luego dice que con meteoritos lo rompe. Yo hubiera esperado algún tipo de cálculo de servilleta también, a las velocidades, con las masas típicas, porque habla incluso de micrometeoritos, ¿no? Pues una cosa de 2 metros de ese material tan súper resistente, ¿qué le hace el impacto de un meteorito? Lo mismo se le golpea y sale rebotado, o se queda ahí pegado, yo qué sé. Pero no hace nada de eso. Simplemente propone que esto podría ser la explicación de por qué hemos observado Oumuamua. Entonces, a mí hay muchas cosas que me desagradan profundamente de este trabajo, ¿no? El primero es que esta idea peregrina, sin ningún sustento y simplemente como un brindis al sol, como cualquiera que se levanta un día por la mañana y dice, pues yo creo que el universo son 7 esferas cristalinas concéntricas. Perdón. También plantea que a lo mejor estas esferas de Dyson no estaban hechas de algo sólido, rígido, sino un enjambre de bolitas que se mantuvieran estáticas, no estuvieran orbitando. Él menciona aquí el concepto de estatitas que introdujo Robert Forward. ¿Saben? Robert Forward es este físico que escribió algunas novelas de ciencia ficción, bueno, no sé si muchas, pero yo me quedé fascinado con Huevo de Dragón, que aquí lo he recomendado alguna vez, y resulta que, aparte de ser una novela maravillosa, tiene muchísima física. No sé si ustedes la conocen, creo que Francis sí, porque me he oído hablar de ella, pero es una novela sobre una civilización que vive en la superficie de una estrella de neutrones. ¿Vale? A mí cuando me dijo esto, el amigo que me lo recomendó, tontería, una civilización de una estrella de neutrones. Y entonces me dijo, ojo que el tío es físico. Entonces lo leí y es alucinante, o sea, es creíble. Y hay hasta magnetohidrodinámica, y es una parte fundamental de la historia, la magnetohidrodinámica de las estrellas de neutrones y las criaturas microscópicas que viven en estrellas de neutrones. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, pues este señor era físico y una de las cosas que hizo, tiene 15, 20 patentes, y una de sus patentes es un invento que llama estatita, de una combinación de satélite y vela solar que se puede mantener en una posición fija, pero no en la órbita geoestacionaria, sino que aprovecha la presión de radiación combinada con la fuerza de la gravedad para tener un cierto equilibrio, ¿no? Y entonces aquí Loeb rescata esa idea y propone que a lo mejor las esferas de Dyson son como estatitas, o sea, un enjambre de velas alrededor de una estrella que están en un equilibrio entre la presión de radiación que empuja hacia afuera y la gravedad de la estrella que tira hacia adentro. Claro, eso tiene el problema de que si se te gira una vela, pues ya se te va al carajo el tema, porque ya deja de tenerla. Entonces dice, bueno, pues que sean bolas. Tiene simetría esférica y da igual en qué dirección esté mirando. Pero claro, como no lo formaliza, sino que lo dice así con palabras, con hand waving, no se da cuenta de que eso es inestable. Necesitas propulsión para mantenerlo ahí, porque es un equilibrio inestable. O sea, a poco que te vayas un poquito hacia afuera, ya la presión de radiación te empuja hacia afuera. Y si te vas hacia adentro, pues la gravedad hacia adentro. Y bueno, quizás no sea del todo inestable, pero se te irían en cualquier caso, tendrías drift. Si este artículo hubiera sido revisado por pares, probablemente hubieran notado eso que estás notando tú ahora. Claro, claro. Porque no es solo la presión de radiación, está también el viento estelar, que además es irregular, porque depende de la actividad, o sea, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero como no hace cuentas ni nada, sino todo es contar cosas como si fuera, no sé, como artículo de ciencia ficción estaría estupendo. Pero esto para él es la explicación de Oumuamua, ¿no? Y de aquí la gente habla de estas cosas. A mí me molesta, sobre todo profundamente, que es que ni siquiera se ha leído el artículo de Dyson. O sea, la gente cuando habla de esferas de Dyson tiene una idea de que es una megaestructura, una esfera que se construye alrededor de una estrella para recoger su energía. ¿Vale? Y mucha gente, yo mismo cuando oí hablar de esto, y bueno, ¿por qué haría nadie eso con lo difícil que es cuando teniendo fusión, por ejemplo, fusión nuclear, pues la estrella solo funciona una fracción mínima de su masa? Es muy poco eficiente, ¿no? Si tú cogieras hidrógeno y te pusieras a fusionarlo, tendrías una forma mucho más eficiente que una estrella de producir energía. Pero es que esa no era la propuesta original de Dyson. Yo invito a quien tenga interés en estas cosas que se lo mire. Es un artículo en Science de 1960 de una página que de hecho es casi un artículo de opinión. No tiene fórmulas, no tiene ecuaciones, no tiene figuras, es texto.
realmente es un artículo de opinión donde Dyson argumenta que SETI debería hacer no solo búsquedas de radio, sino que habría que buscar también anomalías astrofísicas. Y una anomalía astrofísica a la que él apunta es la siguiente. Él piensa en términos de crecimiento de población, ¿no? Crecimiento malthusiano de población. De decir, bueno, la población va aumentando exponencialmente, hace falta espacio para vivir, hace falta terreno. ¿Dónde viviría la gente? Entonces se plantea cuál sería el límite asintótico de eso en una civilización. Y ya la conclusión, pues, todos los planetas. Sí, pero los planetas solo aprovechas la superficie. Si tú cogieras toda la materia disponible en el sistema solar, ¿hasta dónde podrías llegar? De hecho, usa un término en alemán que se llama Lebensraum o algo así, que es un término muy curioso. O sea, esto es un concepto casi fundacional del movimiento nazi desde el primer Reich, de hecho, de una reivindicación del derecho del pueblo ario a el territorio necesario para vivir cómodamente. O sea, los nazis, una de sus reivindicaciones era este Lebensraum, el hecho de que el pueblo ario tenía derecho a toda esta franja de terreno en Europa, de la cual había que expulsar pues, a razas inferiores, pues que si a lo mejor no exterminarlos, pero por lo menos mandarlos a Siberia, porque ese pueblo tenía derecho a ese territorio. Entonces, claro, Dyson vivió la Segunda Guerra Mundial, él estuvo haciendo investigación operativa. Es un poco anterior a los nazis, es la idea esa, ¿no? Sí, es anterior. De hecho, viene de la Primera Guerra Mundial. Sí, claro, viene esa round, significa espacio. Puede ser espacio, nuestro espacio, pero también el territorio, ¿no? Sí, es anterior. Lo que digo es que el régimen de Hitler lo tomó como una de esas reivindicaciones históricas, ¿no? de derechos históricos del pueblo. Era lo que justificaba sus invasiones de otros países. Y Dyson, como digo, estuvo muy involucrado, bueno, él siempre ha estado muy metido en la política, tanto en Reino Unido, que fue asesor de muchos gobiernos del Reino Unido y también en Estados Unidos, y participó en la Segunda Guerra Mundial en el Departamento de Investigación Operativa, pues ayudando a diseñar mejores estrategias para cosas de bombardeos y este tipo de historias. Entonces, él pensaba en esos términos de una población que fuera creciendo exponencialmente, ¿dónde va a vivir, no? Su Lebensraum, ¿qué van a invadir, qué van a colonizar? Entonces empezó haciendo una serie de cálculos de servilleta y llegó a la conclusión de que había una coincidencia remarcable en el sistema solar y que probablemente era extensible a muchos sistemas estelares, que era la siguiente. En unos miles de años, con un crecimiento exponencial, tú llegas a tener tal población que necesitas básicamente toda la materia del sistema solar, que es la masa de Júpiter y poco más. Si tú coges toda la materia del sistema solar que hay fuera del Sol y la conviertes en terreno, ese terreno ocuparía una esfera con un radio de más o menos una unidad astronómica. O sea que todo el terreno posible, todo el real estate, ¿no? ¿Cómo se dice? Todo el terreno edificable del sistema solar que tú pudieras construir, podrías crear un espacio de habitabilidad más o menos a la distancia a la que se encuentra la Tierra del Sol. O sea, con el crecimiento exponencial de población se tardarían unos miles de años, solamente unos miles de años en requerir todo ese espacio. Pues claro, los crecimientos exponenciales no somos conscientes de... O sea, a la mente humana le cuesta realmente hacer predicciones, ¿no? Estamos acostumbrados a los comportamientos lineales. Cuando algo aumenta exponencialmente, rápidamente se nos va de escala. Entonces, miles de años no es nada en escala de un sistema estelar. Por lo tanto, él argumentaba que una vez que una civilización se desarrolla, una civilización inteligente, y ya no tiene límites en su ecosistema, puede crecer exponencialmente hasta encontrarse con este límite de cuánto es el territorio máximo que puede ocupar. Resulta que la cantidad de energía necesaria para desmontar toda esa masa, para desmontar Júpiter y todos los planetas y construir esa megaestructura, es la energía que irradia el Sol del orden de 1000 años. Y que si tú cogieras toda esa materia y la convirtieras en una esfera, tendría un espesor de un par de metros. Entonces le coincidían esos órdenes de magnitud, ¿no? La energía necesaria para construirla, la escala de la población que podría sostener y el grosor de una, de una esfera, ¿no? que tuviera eso. O sea, que era más bien una cuestión de Lebensraum, lo que planteaba Dyson, ¿no? De dónde vivir, de tener espacio. Es cierto que hablaba de la energía también, ¿no? Que sería la forma óptima de aprovechar la energía, pero no era esa la motivación de la esfera de Dyson. Esa motivación venía de una novela de ciencia ficción anterior. Y yo creo que por eso ha habido una asociación popular de la esfera de Dyson con la novela de ciencia ficción donde la esfera pretendía aprovechar la energía de la civilización. Bueno, pues en el siguiente número de Science aparecieron varias cartas al editor
En aquella época las cartas no eran otro paper científico como ahora, sino alguien leía algo que le gustaba o no le gustaba y le escribía al editor, y las que le consideraba interesantes las publicaban. Y cualquiera podía mandar cartas al editor. Entonces hubo varias cartas al editor que publicaron en el siguiente número de la revista, y una de ellas, un tal Anderson, criticaba el artículo de Dyson y decía que, bueno, que era una majadería, básicamente, que en términos un poco más elegantes, decía que le había parecido una historia deliciosa, que como ciencia ficción estaba muy bien, pero que carecía de base científica. Dice, o quizás es que yo no tengo suficiente perspicacia para pillar la parodia. Quizás un poco grosero, ¿no? Que consideraba que el artículo de Dyson era como una parodia de la ciencia ficción. Porque decía que desde un punto de vista ingenieril mecánico es insostenible ese tipo de megaestructura por las fuerzas a las que estaría sometido. Y eso es fácil de entender, porque si tú te imaginas una esfera alrededor de una estrella y esa esfera está girando, ¿no? Puedes pensar, ¿no?, que está en órbita. Si el ecuador está realmente lo que sería en órbita, estaría, digamos, relajado, sería solo el ecuador. Cualquier otro punto no va a estar en órbita, va a estar anclado y tirando del resto, ¿no? Por ejemplo, imagínate el polo. La órbita correspondiente al polo sería una órbita perpendicular, ¿sabes? Una esfera rígida, el polo estaría fijo ahí en el polo norte de la estrella, no estaría en la órbita correspondiente. Entonces, todos los puntos que no sean el ecuador van a estar sometidos a tensiones cada vez más fuertes según te vas yendo a latitudes cada vez mayores. Esto ya salió en 1960. Y la respuesta de Dyson, porque el editor, cuando ve estas críticas, se las envía a Dyson y le permite formular una respuesta, Dyson responde, también aparece en ese mismo número, diciendo que él, por supuesto, no había pensado en una esfera sólida, sino que había pensado en lo que él considera un enjambre, o sea, como trocitos, no sé, placas, que cada una está en su órbita independiente y todas en su conjunto rodean a la estrella, pero cada una en una órbita independiente, ¿no? Que es el concepto del que suele hablar de un enjambre de Dyson, ¿no? Se visualiza como un enjambre de trocitos de esfera, cada una en su órbita. O sea, desde 1960 esto ya está resuelto. Entonces, que venga el Loeb ahora a decir que las esferas de Dyson no son mecánicamente estables y a hacerte cálculos de la fuerza del material requerido y a decirte que una solución podrían ser las estatitas y tal, o sea, es que no se ha leído nada. Esto está resuelto en 1960 y además no de una forma técnica, sofisticada y tal, sino a nivel de artículos casi que divulgativos, que no se lo ha leído. Y esto indica un poco su forma de proceder chabacana y chapucera de que me da igual todo, yo aquí cuento mi rollo, hago ruido y salgo en todos los informativos y todas las noticias del mundo. Pues vale, pero bueno, que no tiene mucho sentido. Y por supuesto que decir, vuelvo a mi primer argumento, ¿no?, para terminar, que decir que como no me encaja la probabilidad de que hayamos detectado un Oumuamua, eso quiere decir que son aliens. La analogía que yo pongo es, ustedes imagínense que tú estás en tu casa por la noche durmiendo y oyes un ruido en la terraza. Puede haber sido un gato o puede haber sido un extraterrestre. Yo cuando paso por mi vecindario con el coche veo pocos gatos. Entonces no me cuadra la probabilidad de que sea un gato con los pocos gatos que hay en mi vecindario, luego probablemente debe ser un extraterrestre. Este es el tipo de argumento que se plantea aquí. Y yo creo que esto no ha salido ni en el archive, porque yo creo que en el archive no le dejan publicar esto. Y fíjate tú que en el archive puedes meter prácticamente cualquier cosa. Y por eso no está, porque todos los papers de Loeb salen en el archive y este no. O sea, esto es una majadería como un piano. Ahora que me he quedado a gusto, si quieren vamos a hacer una pausita para la radio, porque creo que me he puesto un poco tenso. Muy bien, gracias por seguirnos acompañando. Ya estamos de vuelta aquí con el café, yo un poco más tranquilo, porque todavía viene el paper de esos de los que nosotros nos leemos para que usted no tenga que hacerlo, y estos son de los que nos tienen que agradecer. Seguramente los oyentes habrán leído y escuchado titulares en prensa de que hay una nave nodriza en el sistema solar, que lo dicen Harvard y el Pentágono. Ojo. Habrán visto también titulares que parece que no tienen nada que ver sobre que los avistamientos de UAPs, que son los fenómenos aéreos no identificados, son incompatibles con la física conocida. Van más allá de los límites de la física, no de la física conocida, de la física, ¿vale? Bueno, lo maravilloso del asunto es que esas dos cosas vienen de un mismo paper. Y es maravilloso. Es un artículo de Avi Loeb con Sean Kirkpatrick. ¿Quién es Sean Kirkpatrick? Pues es alguien del Pentágono, de ahí lo de Harvard y el Pentágono. O sea, no Loeb y Kirkpatrick, sino Harvard y el Pentágono dicen que. Entonces, este sí está en el archive, es un artículo que se llama Restricciones físicas sobre los UAPs, los fenómenos aéreos no identificados.
Se suele decir que UAP es como se llama ahora a los ovnis, lo que antes era UFOs, UFOs, a Non-Flying Objects, ahora se llama UAP. No es lo mismo, tiene un matiz que se suele pasar por alto y para mí es fundamental. Unidentified Aerial Phenomena es una terminología que introdujo el Pentágono para referirse a objetos desconocidos o no identificados en un espacio de uso militar. Esto significa que una cosa que tú sepas lo que es, hay un avión, tú ves un avión, sabes lo que es, y le preguntas, oiga, ¿usted quién es y a dónde va? Y no te contesta y se va. Eso es un UAP. O sea, cuando se dice que hay una base de datos de no sé cuántos avistamientos de UAPs por aviones del Pentágono y tal, que sepamos que eso no necesariamente son cosas raras. O sea, pueden ser drones, pueden ser globos meteorológicos, puede ser cualquier cosa que no esté autorizada a estar en un espacio de entrenamiento militar y cuya frecuencia ha ido aumentando Los globos chinos. en los últimos, los globos chinos, sin ir más lejos. Pero bueno, hay un montón de cosas. Y muchos de ellos están identificados y se ha visto que son desde globos meteorológicos, hay un porrón de globos meteorológicos por el mundo, que se sueltan ahí todos los días de todas las estaciones y se quedan por ahí en la estratosfera o donde sea y acaban cayendo en cualquier lado. Y hay gente además que tiene el hobby de ir a buscarlos, ¿no? Que hemos comentado por aquí alguna vez. Bueno, todo eso son UAPs. Entonces, tenemos a Bill Loeb y tenemos a Kirkpatrick, que es el director de una oficina del Pentágono que han creado. Aquí esto todo viene de la historia esta que hubo en 2017 de unos vídeos. Se desclasificó un programa que tuvo el Pentágono con unos flipados de 5 años en el que se suponía que iban a buscar evidencias de ovnis en los registros de los vídeos de los aviones y tal. Y cuando terminó ese programa, pues se desmanteló porque no habían encontrado nada de nada. Y entonces los que lo llevaban y se estaban forrando con eso, pues montaron un chiringuito, una cosa que llamaban la Academia hacia las Estrellas, y publicaron 3 vídeos que habían sacado de aviones en los cuales no se veía absolutamente nada y decía que eso eran ovnis. Los vídeos eran muy impactantes cuando uno no sabe lo que está viendo, porque se ve un manchurrón ahí que se mueve en la pantalla. Sin ninguna otra referencia, ojo, esto es importante. No se ven nubes, no se ve tierra, no se ve mar. Solo ves un manchurrón ahí en medio del cielo. Entonces, con esos vídeos sacaron unas historias periodísticas, mediáticas, un montón de historias. El Pentágono dijo que bueno, vamos a investigar lo que es esto y tal. Esos vídeos los ha visto mucha gente. Yo hice una entrada en mi blog larguísima explicándolo. Pero no yo, hay un montón de gente que se dedica a estas cosas, a desmontar supuestos vídeos de ovnis, y está clarísimo los que son. O sea, 2 de ellos son aviones vistas desde atrás con una cámara infrarroja y el otro es un globo meteorológico. Es de cajón. Pero bueno, esto generó mucho revuelo mediático. Por alguna razón, o sea, yo siempre he pensado, el Pentágono dijo que iba a investigar, que no sé qué, yo pensé, bueno, esto en algún momento saldrán y dirán, bueno, esto es una chorrada, no tiene más que tal. Pero por alguna razón yo creo que les interesa mantener ahí un poco el revuelo y no han dicho nada así como muy concluyente. Los informes que han hecho se limitan a entrevistas a testigos. O sea, escoger a los pilotos y preguntarle usted qué vio, no sé qué, y hay un montón de entrevistas y testimonios de testigos, que es lo que llevamos siempre toda la vida con la historia de los ovnis. Bueno, no se ha vuelto a instaurar el programa de investigación, ni se ha establecido ningún programa de investigación seria, con lo cual ni ellos mismos yo creo que le dan mucha importancia. Pero sí que se han dado algunos pasos como para que se vea que estamos haciendo algo, que es darle un formulario a los pilotos cuando vuelven, si han visto algo raro, que rellenen un formulario y eso se guarda en algún sitio. Y han creado una oficina que se llama Oficina de no sé qué cosa para hacer seguimiento de estas cosas. Y supongo que ahí en esas oficinas donde meten a los flipados, a ver, en el Pentágono trabajan decenas de miles de personas. En general, en el Ejército de Estados Unidos, el Ejército de Estados Unidos hay 100.000 pilotos. O sea, no te quiero contar la cantidad de gente que trabaja para el Ejército de Estados Unidos. O decenas de miles. No sé ahora mismo si el número de 100.000 es, pero es posible que esté por ahí cerca. Entonces, bueno, flipados hay como los hay en todas partes, ¿no? Entonces, tenemos este artículo de Loeb, que es de Harvard, y Kirkpatrick, que es del Pentágono. De ahí, esos titulares de Harvard y el Pentágono dicen que. ¿Qué es lo que dicen? Pues es maravilloso. O sea, realmente el propósito fundamental del artículo no está mal. Y de hecho, dice justo lo contrario de lo que los titulares afirman. El propósito fundamental es decir, hay muchos avistamientos en los que hay mucha confusión porque no se sabe bien lo que estamos viendo y se reportan velocidades, aceleraciones y tal, y a lo mejor nos estamos equivocando. Vamos a ver qué límites nos pone la física y usemos eso para restringir esos parámetros. Porque una cosa que dice es que la distancia es fundamental para entender lo que estás viendo. Que esto lo hemos dicho muchas veces en astrofísica. Fíjate tú, si ha habido debates, porque en astrofísica tú no sabes a qué distancia está algo. Lo mismo te pasa en este tipo de avistamientos desde aviones. Cuando tú ves un manchurrón infrarrojo, no sabes a qué distancia está. A veces sí, pero no siempre.
algunas de las cosas que se dicen en algunos de estos vídeos, como unas aceleraciones de no sé qué, unas velocidades de no sé cuánto, pues sabemos que eso implica unas restricciones físicas como ondas de choque, cuando hay movimientos supersónicos, la producción de un meteoro, o sea, por calentamiento se genera un abrillantamiento, ¿no? Como el de un meteoro que entra en la atmósfera. ¿Qué más cosas? Ionización del entorno de un objeto, que, ¿no? Como un meteoro que se mueve muy rápido. Eso genera una señal de radio que se puede detectar en detectores de radio, en fin, señal de radar, todo este tipo de cosas. Entonces, existen unos rasgos físicos que deberían estar asociados a determinados movimientos en la atmósfera. Por tanto, debemos usar esos límites para, pues si vemos algo que se está moviendo demasiado rápido y que debería haber producido una onda de choque y no la ha producido, pues debe ser que no se movía tan rápido. A lo mejor tienes mal tu velocidad, ¿vale? Ese es el punto fundamental del paper, o sea, es introducir sensatez. O sea, es usar la física para poner cotas a las posibles interpretaciones de lo que estés viendo. Y sin embargo, el titular que aparece en los medios es que se avistan cosas que van contra la física. No dice eso en ningún momento el artículo. De hecho, las conclusiones, el artículo la verdad que es bastante soso, bastante insulso y o sea, tiene un par de ecuacioncitas y unas trivialidades o sea, realmente muy triviales. Las conclusiones son 2 parrafitos. Dice, las consideraciones en este artículo implican unos límites útiles en las observaciones de UAP que establecen cotas a las explicaciones hipotéticas y pueden apoyar límites en la interpretación de los datos. Por ejemplo, uno de los datos más comunes con los que cuentan los militares son las cámaras FLIR, que son estas cámaras infrarrojas en los aviones. Estos sensores te dan una imagen resuelta de la emisión térmica de una escena, pero los avistamientos típicos de UAP son demasiado lejanos para tener una imagen bien resuelta del objeto. Y poder determinar el movimiento del objeto está limitado por la falta de información de distancia. El error, me voy a saltar una frase, el error al estimar la distancia da lugar a variaciones significativas en las velocidades calculadas y está sujeto a sesgos humanos y errores. ¿Vale? Perfectamente razonable y sensato. Y luego dice, afirmaciones de objetos que exceden el rango supersónico a transónico deberían ser consideradas frente a las cotas físicas conocidas de ionización, reflectividad radar, temperatura, sonic boom y fireballs. Todo esto nos podría ayudar a establecer cotas a la velocidad y, por tanto, entender mejor la distancia al objeto. Y esto, vamos, que esto nos ayudará a entender mejor la tal. O sea, lo que dice es que estos avistamientos típicamente son muy confusos porque no hay referencias para estimar movimientos del objeto, para estimar, que es en lo que estos 3 vídeos que yo comentaba son aparentemente extraños porque no tienes una referencia de comparación. Entonces, claro, están seleccionados. Seguramente todos los otros vídeos en los que hay estos movimientos, pero tú puedes ver una nube, tú puedes ver el horizonte, entonces tú puedes distinguir el movimiento de la cámara del objeto, este tipo de cosas. Aquí, como no los hay, estos 3 están escogidos porque no tienen referencias y, por tanto, permiten mostrar cosas raras. Bueno, esas conclusiones que les he leído son las que dice este artículo de Loeb y Kirkpatrick, que parece bastante sensato. Este artículo, si no fuera por lo que les voy a contar ahora, parece bastante sensato. Lo que pasa es que se ha interpretado justo al revés. Se ha interpretado como que los avistamientos de UAP no cumplen con la física, cuando lo que está diciendo es, señores, esto tiene que cumplir la física, por tanto, si no cumple la física es que estamos interpretando mal esto. Yo creo que en esto se inspiró Loeb porque él escribió un artículo que está en el archive sobre una cosa que llaman los ovnis de Ucrania. Resulta que el año pasado, en verano, salió un artículo de unos astrónomos ucranianos diciendo que veían ovnis, que habían visto unos objetos oscuros, que no sé qué, que se movían no sé cuánto de rápido, estaban no sé cuánto de lejos y eran no sé cuánto de grandes. Bueno, ese artículo ha sido desacreditado por la Academia de Ciencias de Ucrania, que ha dicho que es mala praxis, que están mal analizados los datos, que hay un tratamiento poco profesional y que no debería haberse publicado. Loeb publicó inmediatamente en Archive una respuesta a ese artículo que se titulaba Límites down to earth, como diciendo límites terrenales, ¿no? Con los pies en el suelo, pero la expresión down to earth significa como estando en la tierra, a UAP. Y ahí lo que hace es decir que esa explicación que dan los astrónomos ucranianos, esas observaciones, debe estar mal, porque por esto generarían boom sónico, generarían fireballs, generarían ionización y tal. Y que, sin embargo, si aplicamos un poco de física básica, nos damos cuenta de que
un poco lo de Nacho con Van Dokkum. Si ellos han estimado mal la distancia y no está tan lejos como ellos dicen, sino que están más cerca, resulta que esos objetos ni son tan grandes, ni se mueven tan rápido, ni hacen esas cosas, sino que de hecho son perfectamente consistentes con obuses de artillería. Obuses. En Ucrania. Normal. Es una explicación perfectamente normal. Y esto nos trae la faceta buena de Loeb. O sea, Loeb tiene capacidad de pensamiento y análisis crítico y racional. Pero solo lo aplica cuando los aliens los ven los otros, como en este caso los ucranianos. Este paper de los ovnis ucranianos está bastante interesante y desmonta y da una explicación perfectamente coherente a lo que veían los astrónomos ucranianos. Cuando una de las señales más interesantes de radio que ha habido últimamente, que hubo una época, unos meses ahí, que parecía que si podía ser extraterrestre o no, que al final se vio que era una interferencia de radiofrecuencia, que es la señal BLS1, solamente con los rumores que había, ya sacó Loeb un preprint en el archive diciendo que esa señal no podía ser extraterrestre por un argumento de probabilidad que empleaba, ¿no? O sea, él es capaz de hacer estas argumentaciones, estos argumentos de probabilidad, estos análisis racionales, pero cuando los aliens los proponen otros, cuando los propone él, entonces se tira a la piscina de una forma que es increíble. Y eso es lo que me disgusta y lo que me hace pensar que tiene un punto de sinvergüenza. Un punto de, y digo sinvergüenza con cariño, porque a mí me caen bien los sinvergüenzas, pero que lo es. A ver, que él, que sabes que no es una persona inocente, ingenua o que no sabe. O sea, saber, sabe. Bueno, pues en este artículo, que hasta ahora he dicho la parte buena, este artículo tiene una parte mala, que es que en la introducción es donde deja caer lo de la nave nodriza. Sin absolutamente ningún fundamento. Dice, a lo mejor hay una nave nodriza en el sistema solar. ¿Y sabes de dónde viene lo de que hay una nave nodriza en el sistema solar? Pues porque a ver, hay básicamente 3 objetos interestelares conocidos. Realmente hay 4, pero uno de ellos es Borisov y ese es demasiado obviamente un cometa, con lo cual no lo consideramos y para Loeb no existe Borisov. Hay otros 3 que son Oumuamua, que es su obsesión, y luego hay otros 2 que son el que él descubrió, el IM-1, que es el que yo creo que viene del planeta 9, y luego hay otro que descubrieron también ellos, Siraj y Loeb, que es el que ellos llaman IM-2, el meteoro interestelar 1 y meteoro interestelar 2. El 1 es del que hemos hablado aquí muchas veces, del 2 creo que no hemos hablado nunca, porque el 2 lo descubrieron después, en la misma base de datos, y no es tan claramente interestelar. O sea, el 1 tenía una velocidad heliocéntrica de 60 km por segundo, y el 2 tenía unos cerca de 50. Recordemos, para estar seguros de que es interestelar, tiene que a una unidad astronómica moverse más rápido de 42 km por segundo. Bastante más rápido de 42 km por segundo, porque si es cerca de 42 puede ser un objeto del sistema solar que se ha encontrado con algún planeta, lo ha acelerado un poquito y entonces va un poquito más rápido de 42 km por segundo. Pero ya 50, 60 km por segundo ya sí que tendría que ser interestelar. Entonces hay esos 3, Oumuamua, IM-1 y IM-2. Entonces Loeb plantea lo siguiente. Resulta que hay una sospechosa coincidencia entre Oumuamua e IM-2. IM-1 no. IM-1 no coincide, pues nada, lo dejamos. Pero Oumuamua e IM-2 tienen, dice en el artículo, tienen una velocidad en el infinito idéntica. No dice qué número es, no dice el número, dice idéntica. Tú dices, esto es muy mala ciencia. O sea, 2 velocidades idénticas no hay. O sea, dime cuánto es una y cuánto es otra y ya diré yo si es suficientemente parecida o no. Pero no, él dice son idénticas. Dice que coincide el semieje mayor, que también es idéntico. El semieje mayor es la distancia, claro, para una trayectoria hiperbólica es un poco complicado, pero sería un poco como el vértice de la hipérbola, por hablar así un poco en términos generales, la distancia desde el Sol hasta el vértice de la hipérbola. Bueno, da igual. Vamos, que vienen de la misma dirección y hacen la misma curvatura alrededor del Sol. Y tú dices, hombre, coincide. Luego, si hay una coincidencia, deben ser aliens. Pero hay una cosa que no coincide, que es que tienen diferente inclinación, muy diferente inclinación. De hecho, Oumuamua es retrógrado, o sea, va en la dirección contraria, y este no. Entonces, claro, es una pena, porque uno pensaría, hombre, si todo coincidiera, yo podría decir que los han tirado los aliens. ¿Qué dice Loeb? Como no coinciden, es que los han tirado los aliens. Es brillante. ¿Qué pasa? Tiene la misma velocidad, pero diferente inclinación. Ah, es porque vienen de una misma nave. Es una nave que se ha ido moviendo. En un momento dado, cuando la nave estaba en un sitio, lanzó uno, y cuando estaba en otro sitio, lanzó el otro. Que un filósofo de la ciencia, por favor, analice esto, porque me parece que tiene que ser la argumentación más tramposa de la historia de la ciencia, en el sentido de que si todo coincide son aliens, pero si no coincide, son aliens.
hay que ser sinvergüenza. Insisto, que lo digo con cariño, pero esto, vamos a ver, hay que tener muy poca vergüenza. O sea, como no coincide, es que hay una nave que se va moviendo y las naves lo van mandando. O sea, eso lo puedes aplicar a cualquier cosa. Eso, cualquier cosa que veas, si coincide o no coincide, pues bueno, una nave y punto. ¿Puedo hacer 2 comentarios sobre esto? Uno psicológico y otro... primero, que no quiero que caigamos, no digo nosotros, pero sí porque estaba mirando el chat de YouTube y no quiero que caigamos en lo mismo que hacemos mal. Es decir, no podemos comprar como si fuera bueno una información solamente porque venga de Harvard. No podemos. Uno dice la noticia, dicen los científicos de Harvard que tal cosa. Bueno, eso es verdad. Y eso es lo nocivo, y por eso yo digo que a veces la institución también tiene que hacerse cargo de eso. Pará. Sí. No puedes usar mi afiliación para hacer cualquier pavada. Sí. Yo creo que es una cosa que iba a decir. Harvard debería decir, mire, usted es libre de decir lo que quiera, pero no ponga mi nombre. No ponga mi nombre. Porque exacto. Harvard no dice eso. Exacto. Entonces, así de hecho, como... todos los demás astrofísicos y todos los demás científicos de Harvard deberían decir, oiga, a mí bórreme de eso. A eso voy. Así como no debemos caer en eso, no debemos caer en lo contrario, que también es tonto, que me parece a mí, que es creer, la típica reacción es la gente de Harvard y los gringos siempre diciendo, no, Harvard es una de las mejores universidades del mundo, es probablemente para algunas disciplinas es la mejor universidad del mundo. Discutir eso en cualquier índice, cualquier parámetro, eso es verdad. Todo lo que se hace en Harvard está bien, no, en absoluto. Pero tampoco caigamos en que, los gringos son todo propaganda y luego, no, todo lo contrario. No, en la ciencia está mal usar argumentos de autoridad, pero seguramente hay altas probabilidades de que un artículo que venga de una universidad prestigiosa en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, es un artículo que por lo general está bien, con gente que trabaja de manera muy seria. Tengamos cuidado. No estamos diciendo, es todo clickbait, los americanos funcionan así, las grandes universidades del Pentágono. No, en absoluto, todo lo contrario. Son universidades que por lo general se trabajan muy seriamente. Mucha gente es muy buena trabajando ahí, claro. Es buenísima. Justamente ese es el riesgo. El riesgo es que eso da una suerte de legitimación a un tipo, una persona, un individuo que trabaja ahí adentro y que ha sido jerarca de esa institución, porque ha dirigido institutos, como lo explicamos antes, y que está diciendo algo avalado por la afiliación de Harvard, que es un tipo de un caso muy particular. Aclaro esto para poner un poco de orden por lo que veo en el chat, no es que... tampoco caigamos en el otro extremo. Justamente, estos casos son sutiles, no hay que caer en extremo de un lado al otro. Claro. No, estos son casos excepcionales. O sea, estamos hablando de este artículo, no estamos hablando de los otros 200 millones de artículos que salen de Harvard, sino de este en concreto, porque es el que ha tenido esa amplificación mediática. Es porque la gente dice que es que hay una nave nodriza en el sistema solar. Y quiero decirles por qué los medios de comunicación están diciendo que hay una nave nodriza en el sistema solar. Hay una nave nodriza en el sistema solar porque hay un señor que dice que coinciden sospechosamente Oumuamua con IM2 en un parámetro y en otro no. Y como coincide en un parámetro y en otro no, entonces es una nave nodriza. Eso es tremendo, porque si hubiesen coincidido en los dos parámetros, hubiese dicho lo mismo con el mismo ahínco. Ahí va el otro comentario que es psicológico. Creo yo que, como tantas otras personas con cosas que están mal, incluso voy a darle el beneficio de la duda, quizás esté tan convencido de esto. Seguro que le conviene para vender libros, todo, pero yo no creo que sea solo eso. Yo creo que debe estar convencido de eso, y entonces el sesgo de confirmación viene de ahí. Viene de que, bueno, se convence solo, lo cual está mal, porque el método científico es justamente un mecanismo que no es que niegue lo que de humano hay en el científico, justamente todo lo contrario, es decir, te doy un mecanismo que permita que la ciencia avance de manera adecuada, justamente filtrando los sesgos. Yo creo que acá se rompió ese mecanismo un poquito, pero esta persona yo creo que está convencida de que estas piedras están manejadas por un marciano. Pero fíjate que cuando son otros los que hablan de aliens, sí bueno, tiene capacidad para ese es un buen fenómeno, ese es un buen punto, es un fenómeno, como diciendo, ahí se te volvés crítico, no querés ser el único que es marciano. Claro. Eso es lo que me sorprende. O sea, igual tienes razón, y a lo mejor hay algo de su personalidad que le hace, y quizás es tan egocéntrico que no aplica el mismo, quizás, lo sugiero, no sé si será así o no, pero quizás el egocentrismo hace que no aplique los mismos estándares a las hipótesis que plantean otros que a la que plantea él mismo, ¿no? En fin. Mira, para terminar, una última cosita, un último argumento.
Resulta que yo he trabajado, como saben, con IM1 por lo del Planeta 9, pero por otra historia que tengo que todavía no les he contado, pues estoy trabajando con otra gente y algún día lo contaremos. También estoy trabajando con IM2 y también he hecho cálculos de trayectoria con IM2. Y entonces sé algunas de las interioridades de esto que está contando. Él dice que Oumuamua e IM2 tienen idéntica velocidad. ¿Sabes cuánto es idéntica? Mira, la de Oumuamua, ese sí que está muy bien medido, porque lo seguimos, ¿no? Su trayectoria y un montón de gente lo observó. Su velocidad en el infinito es 26,33 kilómetros por segundo, ¿vale? Versión en el infinito es cuando está muy lejos, ¿no? Cuando ya el Sol ya no es capaz de frenarlo más, pues sale del sistema solar a 26,33 kilómetros por segundo. Él dice que el de IM2 es idéntica. Bueno, la velocidad de IM2 que yo tengo calculada es de 24,3 kilómetros por segundo. 26, 24. Pero lo que pocas veces se dice es el margen de error. Y además Loeb no lo suele hacer. Porque además uno de los problemas con estos datos de los militares es que no te dan la incertidumbre de la medida, pero sí que han dicho para IM1 que el error era de menos del 10% en cada componente de la velocidad. Entonces con eso yo me hice el cálculo en la simulación de la trayectoria de IM2 por todo el sistema solar y entonces lo hice con muchos clones, lo que se suele hacer con esto, donde tú partes del lugar de impacto y simulas hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y partes del lugar del impacto con diferentes clones en diferentes posiciones dentro de la incertidumbre de la medida. Y ves las incertidumbres extrapoladas, ¿no? Hasta el final. Bueno, pues la incertidumbre de la velocidad en el infinito de IM2 es de más o menos 4 kilómetros por segundo. Con ese parámetro. O sea, que estamos hablando entre 20 y 28 kilómetros por segundo. Que tú estás diciendo que entre 20 y 28 kilómetros por segundo es idéntico a 26. Bueno, uno podría decir, bueno, podría ser que sean parecidos. Depende del rango que tengas, porque no sabemos cuánto es el rango posible. Si esto puede ir desde una milésima de kilómetros por segundo a 100 millones de kilómetros por segundo, pues sería una enorme coincidencia que uno sea 26 y el otro sea entre 20 y 28. Pero el rango no es el que tú quieras. Hay unas cotas. Resulta que un objeto interestelar, su velocidad en el infinito, por nuestra incertidumbre de medida, no puede ser menor de 10 kilómetros por segundo de ese orden. 10-15 kilómetros por segundo. Es una cosa un poco bonita, pero no voy a entretenerme mucho con eso. Como les decía, tiene que tener 42 kilómetros por segundo a la distancia de la Tierra para que sea interestelar, pero un poquito más. Ese un poquito más puede ser a lo mejor, imagínate, un 1%, ¿no? Porque yo tengo una incertidumbre medida. Digo, bueno, tiene que ser más de un 1% sobre eso. Resulta cuando trasladas eso a la velocidad en el infinito, ese 1%, que a lo mejor de 42 kilómetros por segundo más el 1% sería pues 42,4 kilómetros por segundo. Bueno, ese 0,4 en el infinito se convierte en 8 kilómetros por segundo. No es lineal. Dicho de otra forma, lo hacemos al revés. Si tú partes del sistema solar tú partes de Plutón, ¿vale? Donde casi es el infinito, visto desde el Sol, y lanzas dos meteoroides hacia adentro. Uno lo dejas caer con velocidad cero, lo sueltas y dejas que caiga al Sol. Y otro lo lanzas a 8 kilómetros por segundo. Van a llegar a la Tierra casi con la misma velocidad. Uno llegará a 42 y otro a 42,4 kilómetros por segundo. El tiempo de llegar será diferente. El que iba más rápido llegará antes, pero la velocidad con la que llegan es muy parecida. Y tiene que ver con que realmente lo que se conserva es la energía, no la velocidad. Y la diferencia de energía cinética, como la energía va con la velocidad al cuadrado, la diferencia de energía entre 0 y 8 kilómetros por segundo es igual que la diferencia de energía entre 42 y 42,4. ¿Vale? Entonces, hay una amplificación del error hacia afuera. Entonces, para tener un poquito de seguridad de que eso es interestelar, la velocidad en el infinito tiene que ser por lo menos 15 kilómetros por segundo. Eso ya te establece un primer límite inferior de cuánto es la velocidad que tiene que tener un asteroide interestelar en el infinito. Y por arriba, pues bueno, sabemos que la dispersión de objetos, lo que se llama en respecto al Local Standard of Rest, que es básicamente la dispersión de velocidades de estrellas y objetos en la galaxia, es de 38 kilómetros por segundo, un sigma. O sea que, como mucho, pues puede ser 40 y pico, 50 kilómetros por segundo, no mucho más que eso. O sea que tienes una ventana entre 15 y 45 kilómetros por segundo. Esa es tu ventana. Y tú en esa ventana quieres ver una coincidencia de más o menos 4 kilómetros por segundo. ¿Cuánto de probable es? ¿Qué es lo que sería en cualquier paper científico? Si tú dices que dos cosas coinciden, dime cuál es la probabilidad de que sea casual. ¿Cuál es la probabilidad de una chance coincidence? Eso sería en cualquier paper científico. Es lo que él tendría que haber presentado aquí. Si yo voy a decir que aquí hay una coincidencia sospechosa, ¿cuál es la probabilidad de que esa coincidencia sea debida al azar?
Él no lo hace. Bueno, pues yo lo hice un poco de referí del artículo. Es un cálculo muy sencillo, porque sabes que el rango es ese, unos 30, 35 kilómetros por segundo, que tu margen son más o menos 4 kilómetros por segundo, y que tienes 3 objetos de los cuales te basta con que coincidan 2. ¿Vale? Porque él ha cogido Oumuamua, IM1 y M2. IM1 no le interesaba, lo quitó. Y se quedó con que había 2 que coincidían. Eso quiere decir que tú te vale una coincidencia de 2 cualquiera de esos 3. Pues la probabilidad de que coincidan 2 cualquiera de esos 3 por azar es del 71%. ¿Sabes? Es que lo que él plantea como una coincidencia tiene una probabilidad de que sea por azar del 70%. Es que lo difícil es que no coincidan cuando consideras todas esas circunstancias. En fin. Y él sabe hacer estas cosas. Él sabe hacer estos cálculos porque los ha hecho cuando son trabajos de otros. Que eso es lo que me molesta. O sea, si es alguien que no sabe, dice, pues no sabe. Pero él ha demostrado que sí sabe. Él no es tonto. Es muy brillante. Y este mismo tipo de argumentos de probabilidad los ha hecho cuando los aliens los ven otros. Entonces, que me perdone, pero esto es de sinvergüenza. O sea, publicar esto así y decir que esto es una nave nodriza a sabiendas, porque yo estoy seguro de que él sabe que esto no se sostiene por ningún lado. En fin, igual algún día vendrá Loeb, alguien le traducirá estos podcasts y me tendré que disculpar ante él públicamente y decirle, mire, perdón por haberme metido con usted, pero es que tengo que decirlo, es que me parece, honestamente, pienso que eres un sinvergüenza, Abraham, lo siento. Y ya está. Muy bien dicho esto. Había que decirlo, había que decirlo. Había que decirlo también. De hecho, creo que lo que decís lo sustentás bastante, ¿no? Y lo otro, la coincidencia del semieje mayor, esa ni me he molestado en mirarla, pero es que ya, a ver, amigos oyentes, les queremos mucho y hacemos de todo para que ustedes tengan toda la información, pero no tanto. O sea, ya hasta aquí he llegado. Vale. Hasta aquí he llegado. Esta parte me era relativamente fácil porque, como digo, he trabajado con IM2, entonces tengo esos numeritos y tengo un poco eso en mente. Pero ya ponerme a mirar la semieje mayor de la elipse y tal, y visto lo visto, digo, es que no me dan ganas de ponerme a comprobar eso. Pero es impresentable. Bueno.